ahora damos paso a nuestra sección de Vida y Obras de Santa Teresa. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos días, padre. Un saludo para todos. Recordarán a nuestros oyentes que estábamos en la localidad de Pastrana, en esa fundación que tanto le estaba costando a Santa Teresa, María Ángeles, de lo que era la reforma y la fundación de los frailes. Sí, porque era un lugar con mucho brío, con mucha energía, mucha gente joven que estaba entrando, pero en una fundación que estaba recién llevada a cabo y que por tanto pues tenía que irse poco a poco organizando, formando y bueno, algunas de las directrices que se estaban llevando allí pues no eran muy del gusto, muy del estilo de la santa, ¿no? Sí, sea por los integrantes que componían la fundación, sea también incluso por quien ofreció el terreno, las posibilidades, la construcción, la princesa de Éboli, en fin, un conglomerado nada fácil para Santa Teresa. No, la verdad es que le fue muy complicado reconducir todo lo que vamos a contar que pasó en Pastrana. Pero bueno, ella era una mujer, como hemos ido viendo y vamos viendo a lo largo de todos los programas, muy valiente, ¿no? Y muy decidida, con lo cual, bueno, pues esto al final pudo reconducirlo. Luego la figura también de Catalina Cardona. Sí, que vamos a hablar ahora de ella, ¿no? Que es una figura de una mujer muy impresionante, que vamos a ver todo lo que tiene que ver con esta fundación de Pastrana. Como dijimos en el programa anterior, la santa, como veía que habían entrado unos padres allí los primeros padres del Yermo, era un grupo de cenobitas y eremitas del siglo IV y V, ¿no? Y toda su espiritualidad, aunque dijimos, ¿no?, que a la santa, bueno, pues la admiraba, lo leía, le parecía bien, pero no era lo que ella quería para sus conventos y para su espiritualidad. Entonces, para poder reconducir un poco a esto, sobre todo a este padre fray Ángel de San Gabriel, que bueno, además era de origen calzado y que era un poco el que lideraba toda esta nueva comunidad, pues trajo a San Juan de la Cruz, ¿no? Le trajo para que ayudara un poco a reconducir y para que un poco vieran la verdadera espiritualidad del Carmelo Descalzo. Sí, lo habíamos comentado en el programa anterior, cómo Santa Teresa vio que esa era la solución, de traer a San Juan de la Cruz con todo lo que suponía tener que dejar Alcalá de Henares y llevarla a Pastrana para solucionar todos estos entuertos que se estaba encontrando. Sí, él al llegar pues de forma se llevó muy bien, porque sabemos que San Juan era muy agradable de trato, pero claro, sí que encontró una especie de muro de comunicación con este padre fray Ángel de San Gabriel, al que ya no era ya el prior, sino que él consiguió que fuera el maestro de novicios, y puso como prior pues a fray Ángel de la Asunción, que era casi un novicio que acababa de entrar y que por tanto tenía una vida espiritual mucho más sencilla y que por tanto podía ser un poco más reconstruido su cambio espiritual, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que pasó? Pues que se le llamó a Fray Juan para que fuera el rector del Colegio de Alcalá, y por tanto la comunidad nuevamente se quedó sin su figura, y los frailes que había allí pues fueron tirando un poco adelante. En este momento ocurrió esto que decíamos al principio, ¿no? Que apareció una señora muy especial, sí, que se llamaba Catalina de Cardona, llegó en este año, del año 1570, a finales de mayo. ¿Quién era esta señora Catalina de Cardona? Bueno, que se la consideraba santa, se la veneraba como tenía fama santa, de santa, exactamente. Santa, sí. Incluso Santa Teresa inicialmente se vio interesada por ella. Sí, a Santa Teresa siempre la vio su santidad y siempre la consideró bastante, ¿no? Esta era una señora que había sido palaciega y que luego lo dejó todo. Estaba en la corte de los príncipes de Éboli y pasó de ser una elegante cortesana pues a vestirse como un hombre. Ella vivía en una cueva, estuvo allí durante 8 años, solamente comiendo raíces y hierbas, y bueno, pues realmente todos aquellos que la veían, pues veían en ella el ejemplo de estos hombres del yermo, de estos padres del desierto del Yermo. Entonces era muy venerada y muy valorada, porque, bueno, yo he estado viendo, padre, porque se pueden mirar
en internet también los retratos de esta señora, uno que... Pues vale la pena hacer esta Sí, anotación a los oyentes sí. que pueden acudir a internet. Pocas veces hemos citado la internet, María Ángeles. Sí, pero para Siempre verlo, citamos porque libros. hay un cuadro de Fray Juan de la Miseria, que ahora vamos a decir que le Sí. pintó un cuadro a esta señora, Bueno, pues un métanse en retrato. internet y pongan ahí imágenes y ahí podrás ver la imagen de Catalina de Cardona, así también como el retrato que pintó Juan de la Miseria de Santa Sí. Teresa. Sí, que pintó y además a mí me ha impresionado, por eso lo comento, porque es que realmente el aspecto que tenía esta era un aspecto de una mujer muy castigada, casi parecía un varón, ¿no? Muy castigada, muy ajada, ¿no? Y nos imaginamos que de haber visto a una mujer de la corte engalanada y viviendo muy bien a los 8 o 9 años, verla de esta manera, ¿no? Pues realmente a la gente su Claro. vida y todo lo que de ella se contaba y que ella misma iba diciendo, pues impresionó a la corte y a todo este ámbito de espiritualidad que se estaba moviendo alrededor de Pastrana. Tenemos algunos relatos de su vida, de sus éxtasis que tenía y de cosas que se decían. Está recogido en el libro Reforma de los Calzados. Allí, bueno, pues como justamente es uno de los comienzos de la fundación de los descalzos, ¿no? Pues entonces se cuenta toda la vida de este momento, ¿no? Lo que iba pasando. He recogido un texto que, bueno, a mí me ha parecido muy interesante, padre. Voy a leerlo Me y que va a parece idóneo. sorprender. ¿Y Va a sorprender de dónde mucho. procede el texto, María De Ángeles? Reforma de los Calzados, en el tomo primero. Dice así este texto. Está hablando de la vida de esta señora en medio del campo, ¿no? En una ermita que se construyó pues en una oquedad de una piedra. Y dice así: los conejos y perdices solían venir a hacerle fiesta. Corrían alrededor de ella con grande alborozo. Se cruzaban haciéndole artificiosos laberintos. Acudían muchas sabandijas ponzoñosas a su celdilla, al calor del cuerpo, y ella, por la mañana, las desprendía con amor y ponía paz si reñían. ¿Qué le parece, padre? Bastante simpático, alegórico, en fin, ¿no? Pues no, parece que está contando la historia de San Antonio Abad, ¿no? O sea, es Por eso digo, un relato sí. en el que, bueno, todos los animales la venían, como San Francisco también, ¿no? La venían a hacer carantoñas y monadas. Pero ella, bueno, esta historia de que incluso las sabandijas ella era amorosa con ellas, o sea, no le importaba, sino que las desprendía, en fin. Bueno, pues estas cosas que se contaban, ¿no? Por ejemplo, también hay otro caso que he recogido también de estos textos, que dice que nuestra ermitaña tenía una gata y que todos los días le cazaba en el monte una perdiz. Pues más que una gata parecía un tigre. Sí, pero no era para ella la perdiz, padre. Ah, Claro, ¿no? no, era para un pobre, para socorrer a un enfermo. Ya. A un pobre enfermo. Pues también en este caso parece el pasaje de Elías con el cuervo, que le proporcionaba el pan de cada día. Sí, bueno, pues todo esto sobre todo nos pone un poco de cómo se la consideraba esta mujer, ¿no? Cómo se la miraba, impresionaba su santidad, se contaban cosas de ella al estilo de los santos del Yermo, en fin, todo esto se leía de una manera muy, muy especial, ¿no? Pero, según nos cuenta nuestra santa, en Fundaciones 28 levantó tal revuelo alrededor, que dice ella en una frase que he recogido yo: venía a estar todo el campo lleno de carros. Significa que estaba todo lleno de gente que la iba a mirar. O sea, el campo donde estaba, había muchísima gente allí, ¿no? Que estaba viendo a ver qué es lo que pasaba, a ver si realmente los conejos andaban por allí corriendo y los gatos cazaban para ella. Nos lo podemos imaginar, estas situaciones que generan fama de santidad, cómo pues la gente acude por curiosidad, por devoción, en fin, la noticia que corre de boca en boca. Sí. Entonces esta señora Catalina cayó enferma y en un momento dado ella creyó que se moría, y entonces lo que ella quería era perpetuar ese lugar donde vivía y tenía tanta devoción y donde ocurrían todas estas cosas que estamos narrando. Entonces ella se le ocurrió que lo que tenía que hacer allí era un convento, pero un convento de frailes descalzos, no un convento de monjas. Es otra cosa que llama la atención cuando leemos estas cosas, ¿no? Es decir, que ella no tenía ningún interés en hacer una fundación de monjas, ¿no? Sino que lo que quería y lo que ella hizo era ponerse un hábito de fraile.
Qué Es curioso, curioso. es época, es Sí, cosas de la época, padre, ¿no? Porque si no, no se pueden entender, ¿no? Porque de ellas decía el cronista que no se aplicaba al trato de mujeres ni sufría ver tocas sobre su cabeza y que daba priesa que le diesen el hábito de fraile. sí. Yo tengo algunas historias que también he escuchado. Por ejemplo, si alguien está por Valencia, la Cartuja de Portacelli, es famosa también una beata llamada así que siempre quiso ser cartujo y que vivió en el entorno de la Cartuja, en el deseo de ser cartujo. En fin, hay historias en la vida monástica interesantes. Algunas pues un poquito pinceladas de leyendas y otras incluso históricas. Sí, nos parecen cosas muy raras, pero bueno, en aquella época no debía de ser tan raro para que esto se llevara adelante, ¿no? Entonces, como quería hacer una fundación de descalzos, pues se fue a hablar con los príncipes de Éboli, que como hemos dicho, eran amigos de ella, porque era de su círculo de amistades. Y que fueron los que al final también la ayudaron a que lo pudiera hacer en su ermita de la Roda, todo esto, toda esta fundación que ella quería llevar a cabo. Y entonces se designó dentro del convento de los descalzos de la Madre Teresa, o sea, de Pastrana, se dedicó a Fray Mariano para ir a traerla. Y entonces, bueno, pues él fue y se metieron dentro, como voy a hablar ahora, de una peregrinación que organizó esta señora Catalina Cardona para obtener dineros para poder hacer la fundación. Y porque ella, como hemos dicho, era pobre de solemnidad, no tenía absolutamente nada. Entonces, para conseguir el dinero para llevar a cabo esto, pues organizó una peregrinación para recaudar limosna. Iba en el carro, iban andando, acompañada de los dos legos italianos del convento de la Madre Teresa y también de Fray Pedro de los Apóstoles. Y bueno, pues iban por todas partes pidiendo dinero para esta fundación. ¿Qué es lo que pasó? Que como iban en un carro que les había dado un coche, que les había dado la princesa de Éboli, y claro, en ese coche iba esta señora con los frailes carmelitas descalzos, estos que estamos diciendo, pues como nos cuenta una crónica, no faltaron murmuraciones y trabajos cuando vieron en el coche de la princesa a un fraile rodeado de mujeres que iba por la calle echando bendiciones. Bueno, también ahora hay un poco de pinceladas en estas cosas, Sí, pero ¿no? en el sentido de que como ella, Cardona, iba también con la princesa de Éboli y con las señoras de la corte pidiendo dinero, además de que iba con los frailes, pues como iba vestida de fraile, pues entonces, bueno, en fin, que todo, como vemos, es una Un especie poco de... novelesco, Sí, como pero hemos dicho a veces en otras ocasiones, ¿no? que realmente todo esto ocurrió, ¿no? Nos parece como increíble, pero todo es la vida de la santa, ¿no? Todo esto son fundaciones, para el que quiera ir leyéndolo este verano. Se fue a ver hasta el rey al Escorial, a hablar con él, esta señora Catalina de Cardona, volvió a Pastrana, pero lo que le sorprende al padre Efrén, de la Madre de Dios, cuyo libro recomendamos siempre, porque Sí. ahí Y tenemos ahí sí muchísimos es datos. bien fidedigno. Muy El Padre Efrén fidedigno, de la Madre de cuenta Dios. muchísimas de estas cosas que vamos diciendo en el programa. Bueno, pues lo que le sorprende al padre Efrén es que con quien no quisiera ir a hablar es con la Madre Teresa. Es decir, que esta señora, según el padre Efrén, iba a lo suyo. Es decir, que esta señora iba a su propio interés. O sea, no tenía ganas, porque es curioso, ¿no? Quiere hacer una fundación de descalzos y no va a hablar con la madre fundadora. Con la que tenía el carisma, Claro, porque como... la luz y ya la experiencia de lo que ya había fundado. Claro, sobre No todo digamos porque, ya en descalzas. porque es que ella se consideraba la fundadora, entonces la santa le resultaba para ella que no era la fundadora, como lo vamos a ver más adelante. Y bueno, pues iban poco a poco la gente cuando iba pasando la caravana, pues todo el mundo iba admirando a esta señora y los rigores y todo esto. Lo cierto es que este movimiento, imaginémonos esta ola social, ¿no? Esta, como decíamos el otro día, esta influencer, ¿no? Sí. Que hoy serían las redes sociales, o sea, esta persona que mueve a tanta gente a su alrededor, pues la verdad es que desató un montón de vocaciones, quizás un poco movidas por cosas que no tenían que ver directamente con las ideas de la espiritualidad de la santa, pero sí que es verdad que hubo un movimiento espiritual alrededor de todo esto muy grande. Y esto desató nuevas fundaciones, una de ellas la de Granada,
que ya se desarrolló en el año 1573 y que lo llevó Fray Gabriel de la Peñuela, compañero y amigo de Baltasar Nieto. Y luego también en este año el otro convento de la Peñuela. Es decir, que este movimiento, pues al final también fue uno de los movimientos que impulsó la Orden de los Descalzos. Sí. Pero ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues que todo este dinero que recaudó la Cardona, pues fue muchísimo. Sí, realmente yo he estado leyendo cosas y me he quedado realmente impresionada. La capacidad que tenía de recaudación de fondos. Sí, sí. Y luego la capacidad que tuvo para gastar este dinero, ¿no? Que también sorprende. Porque lo que hizo fue hacer un túnel que diseñó Fray Mariano para ir por debajo de tierra y poderse mover en este entorno sin tener que salir fuera. Sí. Y para ir de la capilla a las celdas, todo con una ingeniería que hizo subterránea. Que hizo Fray Mariano, que ya sabemos que le encantaban todo este tipo de construcciones y de túneles. Y bueno, voy a leerlo, ¿no? Porque lo he recogido así y dice en este texto que he recogido, ¿no? Dice, siguiendo su inclinación de minar montes, está hablando de Fray Mariano, y vivir debajo de tierra, hizo un pasadizo para que la Madre Cardona pudiese ir, excusada de los fríos y calores, por debajo de la tierra, con claraboyas a techos para la luz. Gastó en esta obra tanto dinero que hizo después falta para el convento. Se gastó el dinero en esto, o sea, nos parece como increíble. Sí, insólito. Pero es que, padre, fíjese los gastos que he recogido yo. Salen incluso en número. Sí, sí. Los gastos habían sido de tal manera que trabajaban casi 100 hombres y que cobraban al día estos 100 hombres 7.000 maravedíes. Al día. ¿Esto se puede poner en euros, los malabaríes? No lo sé, pero no tengo ni idea. Habrá que ver, ¿no? A cuánto, pero es interesante la cuenta. Bueno, imagínese, padre. O sea, la que había montado esta señora subterráneo todo, para que no se viera nada por dónde andaban ni por dónde se movían y que, bueno, en fin. De todas maneras, en aquel momento, el movimiento espiritual, de movimiento de cosas que iban, de foco de atención mediática, podemos llamar hoy en día, que se desarrolló allí, hacía que en este momento a los frailes descalzos se les llamara los frailes de la buena mujer, porque a la Cardona se la llamaba la buena mujer. Incluso los libros un libro que cuenta toda su vida se llama De la buena mujer. Uh-huh. Esa buena mujer es Catalina de Cardona. Sí. Los frailes ya eran como frailes de ella. Ya más que ser propiamente... Más que descalzos. Descalzos, ¿no? En este momento, pues, entró, gracias a Dios, como digo, la vida de la Santa y de la Reforma del Carmelo está siempre llena, como si dijéramos, de momentos de turbulencia, pero a la vez momentos de mucha luz y de muchas gracias del Señor. Aquí bien entendemos los versos de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante, sí. Dios no se muda. En medio de todo este lío, cuando estaba todo así, tan revuelto, entró nada más ni nada menos que dentro de los frailes un padre llamado el Padre Gracián de la Madre de Dios, ¿no? Uh-huh. Es decir, entró en este caso el padre que más influencia iba a tener con la Santa, su padre espiritual, su director espiritual, una persona que era joven en aquel momento, pero que era un hombre de un espíritu exquisito, de vastísima cultura y con altos ideales, y que, bueno, pues se quedó realmente horrorizado de todo esto que estaba viendo. Me imagino. ¿No? La impresión de todo esto lo recoge el padre Gracián en un libro muy interesante, que es el libro que cuenta su propia vida, que se llama La peregrinación de Anastasio, en el que, bueno, va poco a poco contándonos todo esto, ¿no? Bueno, simplemente voy a leer este pequeño párrafo, padre, que dice el padre Gracián de lo que vio allí y su interpretación en estos momentos que nos estamos refiriendo, simplemente para terminar este programa con estas luces y sombras que estábamos hablando. Bien, vamos a poner un poco de luz a la sombra que ya hemos puesto. Dice el padre Gracián en Peregrinación de Anastasio: con que la santa rusticidad, está hablando de esta vida que pregonaba esta señora Cardona, con que la santa rusticidad suele destruir el espíritu y crédito de la religión, como dice San Jerónimo.
al fin de que tan terrible esta tormenta por entonces, que estuve muy a punto de dejar el hábito y no profesar por ella, y porque se me figuró había de venir tiempo en que me viese con hábito de calzado. Sí. Que me lo planteé, viene a decir, me planteé entrar, por esa rusticidad que veía que no tenía, como diciendo, no tenía que ver un poco con lo que yo pensaba que era la espiritualidad del ámbito descalzo, y que incluso le llegó a plantearse en algún momento entrar a ser calzado. Pues en ese momento, bueno, pues la santa lo que mandó es que todos obedecieran a este padre Gracián, que enseguida ella le vio que era realmente un regalo del Señor para poder llevar a cabo toda la reforma. Pero bueno, empezó con problemas con el maestro de novicios y empezó ahí una lucha dentro de este convento que también luego va a estar reflejada en la evolución de los descalzos durante mucho tiempo, ¿no? En este momento, nuestra santa también nos ha dejado esto reflejado en la relación 23, que como sabemos son estas relaciones de la santa donde ella, es una cuenta de conciencia, ¿no? Donde ella escribía paso previo a la confesión, y que nos cuenta un poco estas cosas de Catalina Cardona. Lo voy a leer, padre, es un poquito, un texto realmente interesante. Bueno, pues leemos el texto y ponemos punto y seguido. Muy bien. Dice así nuestra santa en esta relación 23. Estando pensando en la gran penitencia que hacía doña Catalina de Cardona y cómo yo pudiera haber hecho más, según los deseos que me da algunas veces el Señor de hacerlo, si no fuese por obedecer a los confesores, que si sería mejor no les obedecer de aquí en adelante, en esto me dijo, está diciendo me dijo el Señor, ¿no? Eso no, hija, buen camino llevas y seguro. ¿Ves toda la penitencia que hace? Más te tengo en tu obediencia. Simplemente decir que lo que viene a decir es que está muy bien toda esta penitencia que hace esta señora y que se puede hacer por el Señor, pero la mayor penitencia es la obediencia. Y como vemos, es algo que no podemos leer de la vida y de la actitud de esta señora Catalina de Cardona, que iba absolutamente por libre y que llegó a tener todos estos desvaríos que hoy hemos ido contando poco a poco. Dejamos esta invitación del valor de la obediencia. Pues muchas gracias, María Ángeles. Pues nada, padre, animamos a todos los oyentes a seguir leyendo Fundaciones. Muy bien, pues hasta la próxima. Pues un saludo para todos. Y es una lástima, pero se nos va el tiempo de la espadaña del día de hoy y tenemos que poner este punto y seguido, digamos, porque nos vemos el próximo viernes en este horario de 11 a 12 en Radio María, y dentro de poco pues rezamos el Ángelus aquí desde esta emisora. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Gracias. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.